Noelia tiene ahora 32 años, el pelo largo otra vez y una risa grande y contagiosa. Le gusta ir lento, y esto no tiene que ver con su forma de andar. Por la calle camina más rápido que cualquiera, pero no lleva una vida apurada. Prefiere salir de su casa con tiempo para llegar a clase temprano. Responde los mensajes sin ninguna prisa. Casi todo puede esperar. Lo que le pasó 1, 2, 3 veces no la doblega. Si ama bailar, lo hará con su pierna robótica o con las palabras. ¿Cómo era ese poroto con tutú que te describís vos cuando eras chica y qué lugar en ese momento tenía para vos la danza? Cuando era chiquita, la danza tenía un lugar más de juego, de imaginar, de poder imaginar diferentes escenarios, poder como crear mis propias coreografías. Lo que veía en la tele trataba de, en mi cuarto, como reproducirlo, hacerme el mismo micrófono que usaban los chicos de comedia musical, preparar vestuarios a mano con mi propia ropa para, entre música y música que tocaba, poder cambiarme rápido y volver a salir a escena porque me esperaban mis peluches. Era como ese lugar nada más, nada serio. Empezó con comedia musical y ballet. Después siguió, bueno, por el lado de la gimnasia y eso, entonces fue como mutando, pero siempre las bases estuvieron con ballet, jazz, lyrical, contemporáneo. Mis rutinas se incluían de ir al colegio a irme después a clase y al club, y capaz volvía a 9, 10 de la noche. Entonces empezaba a notar que con todo lo que participaba yo, entre competencias, funciones, fiestas locales y demás, mis compañeros quizás hacían cumpleaños, juntadas en la costanera o lo que sea, y yo no me interesaba ni siquiera ir. ¿Y cómo era tu cuerpo en ese momento y qué exigencias tenías físicamente? Un cuerpo súper atlético, en ese momento exigencia física, sí, un montón. Cuando ya terminó el colegio, sí, la carga horaria se puso mucho más fuerte y haciendo mucho más énfasis en lo que era el ballet y la técnica, justamente por esto de acompañar la danza que en realidad hacía yo, que es lo que es jazz lyrical. Quiero pararme en 2017, 2018, cuando vos ya te dedicabas completamente a la danza. Sí. ¿Y qué pasó? 2017 fue a nivel personal en lo que es la danza. Clasifiqué a lo que es el Mundial Multidancístico de All Dance en Orlando, Estados Unidos, se hizo ese año. Viajé no solamente como bailarina solista en la delegación argentina, sino también que llevé a 5 nenas de mi grupo de jazz que habían clasificado también. Y bueno, en 2018 me mudé para Buenos Aires ya definitivamente. Contame qué pasó después de ese 2018 para que al final podamos ver de esa Noelia a esa Noelia B. En 2019 me diagnosticaron cáncer de mama con 26 años. Entonces hice 11 meses y medio tratamiento, que incluían radiaciones, 33 fueron de hecho, cirugías, un montón de pastillas, quimio en pastillas también. Parecía que todo iba como en orden, pero en 2020 ya, una vez que terminó el tratamiento, mi cuerpo no había quedado en orden, entonces tuve una afectación en el sistema nervioso que generaba neuropatías, que es dolor neuropático, es en los nervios. No hay es como si el cerebro no entendiera que no hay nada que duele y manda señales de dolor. Entonces nada, mi cuerpo había empezado a dejar de responder, sobre todo mi pierna derecha, se me cansaban mucho los músculos, empezaron a consumir los músculos también, progresivamente, ¿no? No podía sostener la rodilla, no podía ni puedo traccionar bien el pie, que es el gesto típico que hacemos para caminar básicamente. Y bueno, ahí llegó el segundo diagnóstico, que era esta neuropatía. Como que no se habla mucho, pero hay muchísimos casos y he conocido varias. Que post tratamiento, por lo general alguna afectación de las que no conocemos, porque solo muestran que se te cae el pelo y todo eso, pero pasan muchas cosas, sobre todo después del tratamiento. Era eso, era agarrar la pelota y tenés que decidir, o se la tirás o te la quedás un rato y la retenés. Y elegí retenerla y pensar bien la jugada, digamos, para que
se termine el partido lo mejor posible. Entonces fue esperar a que me den incluso la fecha de cirugía para aprovechar un viaje de mis papás acá, es sentarlos y, bueno, contarles. Puede que lloraron y todo, decirles, bueno, pero en 2 semanas me operan y va a pasar esto y esto, y yo estoy bien. Todo el 2019, desde agosto, que fue la cirugía, yo dejé de bailar una semana, 10 días antes de la cirugía. Y suponía que me iba a recuperar y iba a volver en 15 días, pero bueno, la rutina se fue afectando, entonces en febrero yo ya sabía que teóricamente era la primera etapa, se terminaba y si ya estaba todo bien ya no seguía en nada y volvía a empezar y volvía a estar todo normal, digamos. 14 de agosto me hacen la cirugía, me hacen una cuadrantectomía con vaciamiento axilar, entonces todo eso lo extraen y le hacen como un breve análisis mismo en quirófano, entonces ya más o menos tienen un panorama y después se hace la biopsia exhaustiva de lo que sacaron y ya cuando hicieron ese preliminar ahí en quirófano, digamos, mi médico ya vio que habían podido sacar todo, entonces ya no quedaba nada dentro, lo que quedaba era así seguir todo el tratamiento y el plan que se había armado por una cuestión de prevención. ¿En qué momento te diste cuenta que algo más estaba pasando? Fines de 2020 más o menos, entre 6 a 8 meses, no me acuerdo bien, que había terminado el tratamiento ya, que ahí empecé a notar todos los cambios en la pierna y eso. En ese momento tenía un emprendimiento de tejidos que hacía murales grandes, tejidos, entonces estaba muchas horas parada y pensaba que era cansancio simplemente por estar parada, entonces como que no le había dado mucha importancia, pues no entendía muy bien qué pasaba. Me costaba sostener la rodilla, como que necesitaba trabarla mucho hacia atrás para que se sostenga. Empezaba a sentir mucha debilidad, me cansaba mucho más rápido. A la par de los diagnósticos médicos, te encontrás con un médico o con una médica que un día te dice, olvídate de volver a bailar. Sí, esa médica me dijo, bueno, vamos a ver primero si caminás. Entonces fue como, o sea, me preguntó a qué me dedicaba y le dije que era bailarina, que daba clases también. Hizo como un gesto así raro mientras anotaba. Me dijo, bueno, anda buscándote otra cosita porque primero vamos a ver si caminás. Y fue como, ahí caí, como en todo lo que estaba pasando y creo que ahí empecé a caer en todo lo que había pasado antes también, en todo lo que significaba realmente. Más que nada por lo que dejó, no por lo que fue. Y bueno, ahí sí, caí como en esa y le creí porque me lo estaba diciendo la médica. Entonces, si lo dice la médica, debe ser que algo de razón debe tener. Y entonces nada, regalé toda mi ropa de danza, tiré mi colección de puntas. Era sagrado ese ramillete de que cada vez que quebrabas unas puntas, le hacías un nudito y la colgabas y quedaba todo un ramillete. Bueno, las tiré todas. Mis mallas, mis pollerines, toda mi ropa de ensayo, los zapatos de tap, que ahora lo pienso y es una locura, no puedo haber regalado eso, pero bueno, sí, los regalé. Regalé todo, porque no podía ver, o sea, ni fotos mías bailando, ni dejé de seguir bailarines en redes sociales porque no podía ver gente bailando, o sea, no podía ver nada relacionado a la danza. La identidad de uno se forma por piezas de rompecabezas, ¿no? Y una pieza de la mía era la danza, entonces no me imaginaba como faltando esa pieza, o sea, sí, no estaba la imagen completa, no era yo 100%. Entonces como que me falte eso, para mí significaba un poco perderme yo también, ver con qué pieza la reemplazaba, pero no encajaba ninguna. Y a la par de tu rehabilitación, me imagino, porque la neuropatía te requería eso, ¿cómo volvés a empezar a bailar o a volver a aprender a bailar? En esta búsqueda sin saber que tenía posibilidades, fui a una ortopedia, que es donde me tratan hoy, a buscar simplemente, yo usaba como una rodillera, más que nada para que me sostenga la rodilla y que no se me vaya cuando caminaba. Fui, saqué un turno, me dijeron, bueno, vení con tal especialista que te va a hacer una evaluación a ver si necesitas eso u otra cosa, me dicen. Fui, simplemente con la esperanza de que me den una rodillera o una rodillera un poquito mejor. Y bueno, la persona que me atiende, que es Marcelo Lofiego, que es mi médico hoy en día en la ortopedia, me vio desde el día 0, -10, me hace toda una evaluación física, depende qué
condiciones tenía mi cuerpo, qué era lo que le fallaba, digamos, como para ver cómo resolver. Y ahí me habla de unas ortesis electromecánicas que trabajan con sensores y que nada, me dice, bueno, esto es lo más adecuado a tu caso, podemos iniciar todo lo que son los papeles ya como para ir pidiéndola porque se hace a medida, tiene partes importadas y demás. Me dice, pero con esto vas a andar bien, o sea, vas a poder volver a caminar tranquilamente sin tropezarte. ¿Usabas bastones? Usé silla de ruedas antes y ahí me manejaba con rodillera y un bastón. Cuando me dijo eso, me dijo en un momento que también podía hacer deporte de bajo impacto. Yo ahí como que lo escuché ya en voz en off, muy bajita, que siguió diciendo que era bicicleta, caminar y demás, pero yo en cuanto dijo deporte de bajo impacto, yo dije, listo. O sea, me vino un reflector así y me iluminé. Vuelvo a bailar. Sí. Así que salí de la ortopedia sin tener absolutamente nada. Mandé un mensaje a la organización para ver si estaba a tiempo de inscribirme para la selectiva de Buenos Aires de ese año, sin saber si me iba a funcionar, si iba a poder aprender a usarlo, sin que exista una categoría. Seguro aprendiste un montón de cosas en todos estos años. ¿Me podés explicar en qué se diferencia? La prótesis reemplaza un miembro faltante, ¿no? En la persona, por ejemplo, una prótesis de pierna para una persona amputada. Y la ortesis lo que hace es reemplazar la movilidad, o sea, ayudar, asistir a la movilidad de ese miembro que está, pero que tiene alguna fallita que no anda al 100%. Entonces, a mí lo que me hace es devolverme la movilidad natural, por ejemplo. Por eso te hacen como una evaluación, porque tampoco puedes tener una parálisis total porque no funcionaría. Sería otro el dispositivo que tendrían que ponerte en ese caso. Yo cuando impulso la pierna, la impulso más desde la cadera. No impulso como cuando caminamos, que va más desde la rodilla. Entonces ahí termina de empujar mi pierna y lo que hace la ortesis es completar el movimiento. O sea, como que llega y traba cuando debe trabar. Entonces puedo pisar y no se destraba hasta que no detecta que tengo que dar el siguiente paso. Eso el sistema lo va aprendiendo cuando la hacen, lleva muchos meses y muchas pruebas, y en esas pruebas se configura todo lo que es el sistema operativo y el sistema electrónico. Entonces vas caminando una y otra vez por las paralelas para que empiece a entender el ritmo de tu marcha y demás. Entonces, con las configuraciones que le hacen, más la práctica van como captando toda la información los sensores, hasta que cada vez se hace más fluido y queda más natural. Debajo del pie, que es de fibra de carbono, adentro del zapato, tiene sensores que van en el talón, van conectados a la rodilla, que es electrónica. La rodilla lo que hace es sostenerme a mí y depende cómo oriente la pierna, se traba o se destraba para hacer este movimiento. Bueno, tiene baterías que están acá, doble batería, se enchufa igual que un teléfono, y a su vez las lucecitas que hace por acá, que ahora capaz hace alguna, te van marcando el estado de la batería y el modo en el que está. Es porque tengo una app en el reloj, como en el celular. Tiene los diferentes modos de uso. Son el automático, que es más que nada para caminar, para entender las fases de marcha. El libre, que es para hacer deporte y no depender tanto de en qué momento se tiene que trabar o destrabar la rodilla. Y el modo bloqueo, que es simplemente para poder quedarme parada o dejarla como en un estado de reserva la batería. En este momento está bastante cargada, por suerte, porque a veces me olvido. Ayer me pasó justo en clase cuando iba, así que tuve que agarrar el cargador. Si me quedo sin batería, empieza a hacer una señal de sonido y de la luz. La luz empieza a poner roja y hace un sonido diferente al que hace habitualmente. Y la pierna pasa a quedarse completamente en esta posición, que es trabada. Entonces tengo dos opciones: o ponerla a cargar de inmediato, aunque sea 10 minutos como para que cargue un poco, o seguir caminando, pero a pata de palo, como le digo yo. Pero pesa mucho más y al no tener las funciones y yo no tener tanta fuerza, cansa muchísimo más. Y distinto de haber sido aprender a caminar por unas paralelas, ida y vuelta, que reaprender a bailar.
o a girar. De hecho, después de 3 años casi ya de usarla, recién ahora me estoy sintiendo 100% cómoda. Cómoda en el sentido de que capaz antes dudaba más o me llevaba mucho más tiempo procesar cómo tenía que hacer ese mismo movimiento, pero diferente a la vez sin que se note, diferente para que lo entienda, digamos, y no se bloquee cuando no debe bloquearse. Hoy en día sí lo siento como mucho más natural, en el sentido que marcan incluso saltos en la clase y yo ni siquiera me cuestiono si voy a poder o no, me mando, y que sea lo que sea. De chica también en clase cuando me decían o no me salía algo, era como que lejos de frustrarme o ponerme mal, era como me centraba y hasta que no me salga yo no me muevo de acá. Y me caí y lo seguí intentando. Hasta me he quemado acá, que me quedó una leve marquita contra el piso en puntas de más chica, porque me caí, pegué la cabeza y quemé con la madera del piso. Pero yo lo sacaba, entonces como que eso volvió a estar más a flor de piel con esto ahora, entonces como que hay que saltar y bueno, sí, saltamos y me quiero poner las puntas, bueno, qué sé yo. Yo ya había venido unos años antes de instalarme acá a estudiar comedia musical. Tenía a mi maestra que la adoraba, iba a clase de ella, incluso seguía yendo a clases una vez que dejé de cursar con ella, digamos, en clases particulares. Iba los fines de semana con ella, que eran los horarios que me daban. Cuando ya me entregan después la pierna, digamos, que dije, bueno, ahora tengo que empezar clases, esto fue, no sé, en agosto de 2022, a mí me la entregaron el 4 de julio de ese año. Yo dije, bueno, pasan vacaciones de invierno y voy a volver a empezar, entonces le escribo, qué sé yo, me dice, bueno, hicimos una clase de prueba para ver qué podía hacer y qué no, pero después, bueno, resultó ser que 1 o 2 días antes de ir a la clase, mejor que no vaya porque podía distraer al grupo, no sabía cómo manejarme o cómo adaptarme la clase específicamente a mí. No quería ni hacer online porque no quería, no era el hecho de la clase, era el hecho de volver al salón de clase a sentir esa normalidad de antes, esa rutina. Y en cuanto a distraer, yo creo que somos todos adultos y no había nada que te distraiga, no sé. Cuando adaptación, yo estaba preguntando por una clase, obviamente, de adultos iniciales, no por una clase avanzada o en la que me quedé antes, porque era consciente. Yo bailé todos estos años antes, pero ahora la cosa es diferente, o sea, tengo que volver a empezar. ¿Y en qué diferencia hay con una persona que recién empieza de una, que yo sé los nombres de las cosas, pero no los puedo ejecutar como antes? Entonces, ahí fue como otro baldazo porque digo, bueno, si ella que me conoce desde siempre, como que no me da la posibilidad de volver a la clase por lo que puedo generar yo al grupo, digo, ¿dónde voy a ir a un estudio que no tengan ni idea de quién soy? Pero Pame, que es mi actual maestra, yo ella la conocía ya hacía casi 10 años. Cuando Pame empezó éramos compañeras y ella estaba manejando el grupo de iniciales de adulto, así que le conté, obviamente fue la primera persona que le conté, y me dijo, venite a mi clase. Si te animás no hay problema, o sea, barra hay, no sé qué te puedo corregir, me decía ella. Y yo digo, no sé, yo tampoco, o sea, yo quiero investigar nada más. Es como, ya veremos, lo descubriremos juntas. Podés con IA. Podés con KPMG. ¿Y ahí te preparaste con ella para este regreso a la competencia también o no? Me preparé sola ese año, pero con ella como acompañándome, sí, en lo que podía orientarme en lo que era la técnica y el coacheo de la coreografía. La coreografía había sido mía en ese momento, entonces hicimos como equipo ahí. A ver, me entregaron la pierna el 4 de julio. En agosto, post vacaciones de invierno, empecé clases y en septiembre estaba compitiendo. La organización tenía miedo de cómo juzgarme y me preguntó, fueron súper amables y tuvieron hasta el último momento preguntándome si quería competir de igual a igual, si estaba segura, si quería que el jurado me evalúe diferentes. Y yo siempre les dije, no, de igual a igual, o sea, como sea, no me importa, o sea, ya estar en el escenario era un montón. Bueno, ese año saqué el premio Best Dancer y coreografía destacada. Pasé a la final, que la final era en Tigre, ese año igual no me pude presentar, pero bueno, ya había vuelto con todo. Y 2023 porque, bueno, me hicieron un estudio ahí, una punción lumbar, resulta que habían tocado algo que no debían tocar. Parece que me han rozado, pinchado o rozado, irritado la médula, entonces yo sentí electricidad en mi cuerpo y eso hizo que después con el tiempo empiece a perder
incluso fuerza en el torso, no podía caminar, generaba calambres múltiples en todo mi cuerpo en simultáneo. Tirar me podía generar una crisis de esas, moverme, intentar hacer fuerza, pararme. Todo esto empezó en agosto, que de hecho bailé en una competencia en 2023, unos 20 días después de la punción. Ya tenía los dolores y todo, pero bueno, ese día bailé 2 veces en la competencia. Y desde octubre hasta diciembre estuve literalmente en la cama. Me tenían que sentar, si me empezaba a ir de costado me tenían que acomodar, no podía hacer nada por mi cuenta porque desataba estas crisis de dolor que llevaban al desmayo, se te ponía la visión blanca, transpirar frío. Internaron 3 veces, sí, pero siempre me mandaban a casa porque lo que yo había sentido supuestamente era normal. Y volver a moverme de a poco y rehabilitación, ahí sí, de nuevo, que fue un poco más fuerte, pues yo en ese momento pude volver a empezar a usar la pierna, pero yo me manejaba en silla de ruedas directamente hasta casi junio del año pasado. Usaba todavía la silla de ruedas en distancias largas y en el 21 de septiembre, si no me equivoco, junto con la primavera, que yo dije volví a florecer, me presenté con Survivor ahí, que fue una coreografía muy potente para mí. ¿Y cuándo empezaste con estos muñequitos y este emprendimiento? Y empezó cuando me dieron a mí la pierna, porque como que sin querer, un día en un momento me iluminé y empecé a pensar que nunca había visto muñecos en silla de ruedas o con traqueostomías o con cicatrices. Sí había visto una que otra marca grande que cada tanto hace alguna cápsula medio así, pero como muy puntuales. Y no me pareció como algo justo. Yo había visto un montón de chicos en el hospital y en tratamiento que o estaban sin pelo, o tenían cicatrices, o llevaban catéteres conectados al cuerpo, o un montón de cosas. Y había una nena que tenía un osito y le hicieron a crochet, tejido, a alguien de su familia, una prótesis. Entonces, como que eso se ve que me lo guardé en algún lado del cerebro, esa imagen, porque a mí me tocaba el tratamiento justo después del horario de pediatría. Era de las primeras en la parte del hospital de día de adultos. En ese momento, cuando se me baja esa imagen de que nunca vi muñecos así, bueno, lo consulté con mi novio a ver si yo estaba loca o si realmente nunca había visto muñecos así, sino un lugar donde puedas comprar un muñeco y representarlo como vos quieras. Que el mismo muñeco pueda llevar una prótesis, ese mismo diseño pueda llevar un audífono o tener una cicatriz. No que sea, este muñeco tiene esto, este muñeco tiene esto y este muñeco tiene esto. La idea ya la tengo y no puede ser que no exista, así que lo tendré que hacer. La mayoría de las veces te cuentan o para quién es o por qué o como un poco el trasfondo de la historia. Siempre noté no solo mucha cercanía, sino muy buena aceptación desde el principio, porque yo había empezado la cuenta de Instagram como muy tranquila, capaz de ir subiendo alguna foto y de repente sin tener tienda, sin tener ni siquiera seguidores prácticamente ni nada, me empezaban a escribir por privado cómo conseguirlos. Siempre alguien te cuenta cómo ayudó a su hijo a que deje de quitarse la prótesis o se la deje poner y va con su muñeco o entran a quirófano con el muñeco. Desde chiquitos entienden que tiene la misma cicatriz que ellos y la muestran y te muestran el muñeco. Y ahora estás otra vez en competencia, en un compás de espera de qué. Y ahora estamos esperando una resolución, una preselección que se hizo en Buenos Aires para los premios Martín Fierro Nacional de la Danza, en la que participé primero en instancia por video, con la coreografía Survivor justamente. Después de la instancia de video había que esperar un tiempo y se preseleccionaban, digamos, para bailar en una instancia presencial en un teatro. Y una vez que bailé ahí, ese mismo día se hizo otra preselección entre los que ya habíamos sido elegidos previamente, quedar seleccionados en una posible futura terna. Los premios se van a hacer en diciembre, así que a mediados de agosto, principios de agosto, se va a saber si finalmente estoy ternada o no, siendo que sí quedé preseleccionada en la instancia presencial para que evalúen y se haga toda una definición a ver si finalmente voy a los premios o todavía no.
¿Cómo es la Noelia de hoy versus la Noelia A, la que teníamos al principio? Como digo, yo tengo una pierna de robot ahora. La principal diferencia, como por dentro sigo, no es rebelde, pero esa cosa que te decía que cuando algo no me salía me enfocaba demasiado, pero ya con bronca, bueno, eso como que está mucho más ahora. Y también aprendí, me sirvió muchísimo para hacer un detox del ambiente que uno se rodea también a veces, ¿no? Como que con estas cosas ves quiénes están siempre, quiénes no estuvieron nunca por más que estaban y quiénes llegan nuevos. En ese sentido me volví una persona mucho más selectiva en mis círculos, en mis actividades, en lo que me gusta realmente y lo que no, en hacer cosas porque haya que hacerlos, me cuestionan mucho más las cosas.